Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 15 de septiembre de 2024. Son las 8:15, las 7:15 en Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia, el alma de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué opinas del programa de Broncano en Televisión Española? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas, y seguir el programa en directo a través de YouTube en el canal oficial de Es Radio. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y a través de redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Sí, nos vamos a ir directamente hasta Venezuela, donde 2 ciudadanos de nacionalidad española han sido detenidos por el régimen, según afirman desde la dictadura, vinculados a un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro. El anuncio lo ha hecho el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, quien ha acusado a los detenidos de tener vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia Español y con figuras cercanas, ha dicho, a la oposición venezolana, que estarían preparando un plan, como decimos, para asesinar al dictador. Los españoles se encuentran bajo custodia y han sido interrogados. Esto es lo que decía Diosdado en una rueda de prensa. Fueron detenidos recientemente 2 ciudadanos españoles en Puerto Ayacucho: José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, en Puerto Ayacucho. 2 ciudadanos españoles. Estos ciudadanos tienen vínculos. Sabemos que van a decir que no, que es mentira. Tienen vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia de España. Vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia de España. Pueden salir diciendo que no, pero tienen vínculos, ahí están. Cabello además ha explicado que han sido detenidas un total de 14 personas que participaban en una operación de desestabilización que ha relacionado con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Además, según el propio Cabello, estaría al frente de la operación la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, y también el CNI español. Mientras, aquí en España, fuentes gubernamentales aseguran que los detenidos no pertenecen a los servicios de inteligencia españoles. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han aclarado que la embajada en Caracas ha enviado una nota verbal al régimen venezolano pidiendo el acceso a los detenidos con el fin de verificar sus identidades y su nacionalidad. Asimismo, el objetivo de la embajada española es conocer de qué se les acusa exactamente y que puedan recibir toda la asistencia necesaria. De momento, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha reaccionado a estos hechos. Hace unas horas, además, después de esta rueda de prensa que acabamos de escuchar del ministro venezolano, también ha concedido una entrevista a medios del régimen donde ha respondido a España. Dice que es previsible que España niegue que los detenidos pertenezcan al CNI. Previsible. Lo habíamos dicho en la rueda de prensa, que España iba a salir a decir que ellos no tienen nada que ver con eso. Estas personas, cuando son detenidos, al principio no dijeron nada, luego ellos admiten ser de los organismos de inteligencia de España, en este caso del CNI. España va a decir que no, es lógico, pero recuerda hace pocos días la ministra de Defensa de España, de una manera, en un acto que nada tenía que ver con política, sino que era el bautizo de un libro, ella saltó inmediatamente a acusarnos a nosotros de una cantidad de barbaridades. Esas personas están confesando su participación activa, tienen conexiones con el señor Castañeda, tienen conexiones con grupos políticos en Venezuela, tienen conexiones con las bandas criminales de Venezuela. Esto es lo que dicen desde el régimen de Nicolás Maduro desde Venezuela. Quien sí que reaccionó ayer sobre Venezuela, antes de conocer la noticia de la detención de los españoles, fue el Partido Popular. Los de Feijóo piden al gobierno que diga alto y claro al gobierno español que Venezuela tiene una dictadura, al igual que hizo la ministra de Defensa, cabe recordar, Margarita Robles. Escuchamos a Cuca Gamarra, secretaria general de los populares. Se equivoca el gobierno cuando no alza la voz y cuando no defiende estos principios. Y les invitamos a que, como hizo el otro día la ministra de Defensa, lo digan alto y claro. Venezuela hoy tiene una dictadura. Maduro es un dictador.
Y esto no es que decirlo tenga consecuencias negativas, es que decirlo alto y claro, denunciarlo y luchar contra ello solo tiene resultados positivos. Y será resultados positivos para todos. A nuestras empresas y a nuestros intereses económicos, sociales, solo les irá bien en Venezuela si hay una democracia. Las cosas claras. El gobierno bolivariano de Venezuela es una dictadura, una narcodictadura, dirigida por criminales, dirigida por asesinos, dirigida por tiranos, que se dedican a oprimir a su pueblo de todas las formas posibles. Persecuciones políticas, detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, pobreza, miseria, exilio. Esto es Venezuela. ¿Gracias a qué? Al socialismo, amigos. El socialismo bolivariano, el socialismo del siglo XXI, el comunismo de toda la vida, la basura ideológica, que por desgracia sigue perviviendo en algunos rincones del planeta y ahora golpea con dureza brutal a un pueblo hermano, al pueblo venezolano. Por eso es indigno, tremendamente indigno, que estemos gobernados aquí en España por dos partidos, socialista uno y comunista el otro, que miran hacia otro lado, que se ponen de perfil y que incluso apoyan y ayudan a este régimen atroz que dirige Nicolás Maduro, porque no llamar a las cosas por su nombre, no reconocer la realidad, que Venezuela es una dictadura, que Maduro ha llevado a cabo un fraude electoral histórico en las pasadas presidenciales de julio, significa, en última instancia, ayudar y apoyar a este régimen. Y eso es una indignidad, un insulto no solo para los venezolanos, sino muy especialmente para el pueblo español. Y de vuelta a nuestro país nos vamos hasta Cataluña, porque el pasado miércoles 11 de septiembre esta comunidad celebró la primera diada desde la llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalidad. Una jornada que se tradujo en un nuevo pinchazo del independentismo que se encuentra cada vez más débil y dividido. El techo de asistencia se alcanzó en el año 2014, año del primer referéndum ilegal, con Artur Mas en la presidencia de la Generalidad, y alcanzó 1,8 millones de personas en las calles en este día, en el 11 de septiembre. La de esta semana apenas superó los 70.000 asistentes. Además, se trata de la primera diada en 14 años con un presidente no independentista. Desde el nuevo Ejecutivo Socialista instaron a acordar nuevos hitos de país desde el diálogo entre diferentes, eso sí, esquivando las menciones a la financiación y a la amnistía, algo que no ha hecho el independentismo, que puso estos temas en el centro de sus reivindicaciones. Josep Rull, presidente del Parlamento catalán. Tres de los nuestros están viviendo esta jornada en un exilio infame por una decisión de incumplimiento radical de la ley de amnistía por parte del Tribunal Supremo, que se ha declarado en rebeldía. Por eso nosotros tenemos que mantener nuestra firmeza y determinación. Y en Esquerra Republicana de Cataluña, su secretario general adjunto, Juli Fernández, ha reivindicado la apuesta de los republicanos por investir a Salvador Illa a cambio de contrapartidas como la financiación singular como herramienta, dijo, para alcanzar la independencia. Y precisamente seguimos en Cataluña. Hablamos de la ley de amnistía porque ya está en manos del Tribunal Constitucional. El mismo miércoles el Pleno aprobó la admisión a trámite del recurso que interpuso el Tribunal Supremo y el acuerdo ha sido unánime tras aceptar la abstención del exministro de Justicia de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo. Según fuentes judiciales, la deliberación sobre la ley de amnistía podría llevar al menos 6 meses, entre 6 meses y un año. Pero la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Tribunal Supremo en julio no es el único recurso que se ha presentado. Son 16 los recursos que se han dirigido a la Corte de Garantías. Una considerable carga de trabajo que se reparte entre los 11 magistrados que van a participar del debate sobre esta ley, dada la abstención del exministro de Justicia, como comentamos, Juan Carlos Campo. Entre estos recursos destacan los de las diferentes comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, quienes destacan que no se puede mirar hacia otro lado. Carlos Mazón, presidente de la Generalidad Valenciana, Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Dije que daríamos una respuesta serena, pero firme, a cualquier pretensión de transformar España en un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ya avanzamos que en el Partido Popular
y en la Comunidad de Madrid no nos íbamos a quedar de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política de la historia de nuestra democracia. Es un atropello a un derecho fundamental ante el que Andalucía no puede, no debe y no va a mirar hacia otro lado. Pero no solo han recurrido las comunidades gobernadas por el Partido Popular, también las del Partido Socialista, algunas. Es el caso de Castilla-La Mancha. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, critica al presidente castellano-manchego, Emiliano García Paje, por decir una cosa y luego hacer la contraria, refiriéndose a que presenta este recurso, pero los diputados de su comunidad dieron el visto bueno a la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. En una entrevista en Antena 3, Paje contestaba a Feijóo. Aseguraba que los presidentes autonómicos no deben dictar órdenes a sus diputados. Planteo el recurso de inconstitucionalidad porque estoy convencido de que es así. Lo he hecho después de pedir asesoramiento a los órganos consultivos más importantes de la región, el Consejo Consultivo, el Servicio Jurídico. ¿Qué es lo que están diciendo? Que los diputados al Congreso reciban órdenes de cada presidente autonómico. Solo faltaría que en España cada presidente autonómico tuviera posibilidad de ordenar a los diputados de su región. Pues finalmente la ley de amnistía llega al Tribunal Constitucional. ¿Qué va a decir el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido? Creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Desde que Conde Pumpido se ha hecho con la presidencia de este órgano, que no es un órgano judicial, hay que recordarlo, el Tribunal Constitucional no pertenece al Poder Judicial, pues las votaciones siempre han sido las mismas. La mayoría progresista ha votado en bloque. Y esta es la clave del asunto. Porque la ley de amnistía es claramente inconstitucional. No tiene cabida en el Estado de Derecho. Así lo reconocen todos los expertos en la materia, todos los juristas habidos y por haber. Y pese a ello se ha aprobado. Y ahora el problema es que el Tribunal Constitucional, cuya competencia, cuya función es interpretar las normas para ver su encaje en la Carta Magna, pues es evidente que le va a otorgar luz verde. Y esto es lo trágico. Esto es lo terrible, lo absolutamente demencial. Que el Tribunal Constitucional avale una ley que no tiene cabida en la Carta Magna, que no tiene cabida en la Constitución. Entre otras cosas porque la propia amnistía se discutió durante el proceso constituyente y se descartó de plano. No tiene cabida en la Constitución, pero se trata de un órgano político. El Tribunal Constitucional finalmente hará lo que dicte su amo y señor, Pedro Sánchez. Y esto supone un ataque directo al Estado de Derecho. Y un acto de corrupción política, sí, porque al fin y al cabo se ha aprobado una ley de amnistía que beneficia a una serie de condenados que intentaron dar un golpe de Estado en Cataluña y que malversaron dinero público a cambio de 7 votos, a cambio de seguir en el poder. No hay mayor traición ni mayor acto de corrupción que ese, precisamente. ¿Qué nos queda entonces a los españoles? Pues aún nos queda esperanza. Y la esperanza es la justicia, los jueces de este país, el Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional en España, que ya ha dicho que la ley de amnistía hay ciertos delitos que no se pueden amnistiar, como el de la malversación, y que por lo tanto Puigdemont no va a poder beneficiarse, al menos de momento, de ese indulto personal que le ha concedido Pedro Sánchez a cambio de su apoyo en el Parlamento. Y ya veremos qué decide al respecto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque se han planteado 2 cuestiones prejudiciales ante la Unión, para ver si la ley de amnistía tiene cabida en el derecho comunitario. ¿Qué nos queda, por lo tanto? Nos queda esperanza, sí, aún hay partido. Y el partido, en este caso, se juega en los juzgados. Los jueces son el último baluarte en la defensa y protección del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley en España.
Bueno, pues vamos a conocer todos los detalles del Tribunal Constitucional con el jefe de tribunales de Libertad Digital, porque el Tribunal Constitucional, como comentábamos, resolverá sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados contra esta ley en un plazo, como decíamos, de entre 6 meses y 1 año. Fuentes del tribunal han apuntado que el objetivo es dar salida al fondo de la cuestión en ese plazo. Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. El Tribunal Constitucional, que preside Cándido Conde Pumpido, tendrá que resolver hasta 16 recursos presentados contra la ley de amnistía del 1O, elaborada por el gobierno de Pedro Sánchez, muchos de ellos presentados por los gobiernos regionales. Además, hasta la fecha, el Tribunal de Garantías cuenta con otras 4 cuestiones de inconstitucionalidad relativas a la aplicación de esta norma, una de las cuales ha sido instada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y las otras 3 elevadas desde la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Pleno del Constitucional aceptaba esta semana la abstención del magistrado izquierdista y exministro socialista Juan Carlos Campo en la deliberación sobre la amnistía. El Pleno está formado actualmente por 7 magistrados izquierdistas y 5 conservadores, es decir, se ha pasado del famoso 7-4 al nuevo 7-5, pero continúa la mayoría izquierdista. Con la abstención de Campo, el aval a la amnistía podría situarse en 6 votos a favor y 5 en contra. Además, el Pleno del TC admitía a trámite la citada cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo esta semana sobre la norma. El Alto Tribunal plantea que la norma podría suponer una vulneración de los artículos 9.314 y subsidiariamente 117.3 de la Constitución española. Cabe recordar que la ley de amnistía fue admitida el pasado 30 de mayo con el respaldo de la mayoría absoluta del Pleno del Congreso de los Diputados, que levantaba de esta forma el veto del Senado y daba luz verde definitiva a su aprobación. Gracias, Miguel Ángel. A falta de una actualización de los datos, en los 2 primeros meses de la aplicación de la ley de amnistía, la norma habría beneficiado a 93 personas, entre dirigentes, activistas y policías, pero ha resultado inútil, eso sí, para alcanzar uno de sus principales objetivos, el de amnistiar al prófugo Carles Puigdemont. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado esta semana el recurso del expresidente catalán contra su decisión de no aplicarle la ley de amnistía al delito de malversación, por el que está procesado en rebeldía. Llarena ha dictado un auto en el que, como era de prever, desestima los recursos de reforma de Carles Puigdemont. Pese a que el PNV abandonó el miércoles al Partido Socialista y votó a favor del reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela, el principal escollo para Pedro Sánchez sigue siendo él, del que estamos hablando, del prófugo Carles Puigdemont, que amenaza con tumbar la senda fiscal y deja en vilo los presupuestos. Estas amenazas se deben a que Junts ha quedado fuera de los beneficios políticos que pudiera tener el concierto económico catalán que el gobierno ha firmado con Esquerra Republicana. Los de Puigdemont piden más margen para Cataluña y el control total de ingresos y gastos. Ante el enfado del Partido Popular por el concierto catalán, los de Feijóo llevaron esta semana al Congreso una moción para exigir a Moncloa que el proceso de estudio, de trabajo y aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica se base en la multilateralidad y transparencia y que abandone la bilateralidad. Sin embargo, Vox ha evitado una nueva derrota del gobierno de Pedro Sánchez porque sus 33 diputados se han abstenido. Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. Después del revuelo causado tras evitar que el PSOE saliera vencedor en la que fue la primera votación sobre el cupo catalán, Vox intentó justificarse en sus propias convicciones, explicando que en la moción presentada por el Partido Popular no se recoge la recuperación para el Estado de las competencias de sanidad o educación. Según Vox, su indignación también vino motivada porque el Partido Popular no quiso aceptar sus enmiendas. Los de Santiago Abascal atribuyen su decisión en que su abstención no era contra el concierto catalán, sino contra los 17 cupos que a su juicio vislumbra la moción del Partido Popular, ahondando, dicen, en la desigualdad entre españoles. Sin embargo, en el escrito de los populares no aparece en ningún momento la adopción de un régimen específico fiscal, sino que piden al Gobierno que dé cuenta de las previsiones y compromisos adquiridos por Esquerra, al tiempo que ponen énfasis en la defensa de la igualdad entre todos los españoles. En este sentido, el PP insta a garantizar la multilateralidad y abandonar la bilateralidad, haciendo referencia al pacto entre el PSC y Esquerra para alzar a Salvador Illa como presidente de Cataluña. En todo caso, los populares asumen que Vox prefiere echar un cable al PSOE con tal de no facilitar una victoria al Partido Popular.
Gracias, Leticia. Y mientras tanto, la Fundación de Estudios Económica Aplicada, FEDEA, desarma punto a punto el cupo catalán. Considera y califica el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Esquerra como muy negativo desde el punto de vista general. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. La principal conclusión del informe publicado por FEDEA es que el hecho que defiende el Gobierno de que este acuerdo alcanzado por Esquerra puede servir de base para una reforma del sistema de financiación que beneficia a todas las comunidades no es creíble, basado en el análisis de 3 bloques distintos en el que divide el acuerdo la institución dirigida por Ángel de la Fuente. El primero de ellos habla del incorrecto diagnóstico de partida del que parte el acuerdo, ya que según sostiene FEDEA es muy discutible la tesis de que Cataluña sufre infrafinanciación crónica que le impide llevar a cabo las políticas sociales y de inversión que necesita. Por otro lado, FEDEA destaca la única parte clara del acuerdo, la que tiene que ver con la gradual cesión a la Generalidad de todas las competencias del Estado en materia de gestión tributaria, así como los medios materiales y personales necesarios a tal efecto y de la titularidad en primera instancia de los rendimientos de los tributos estatales, que deberá traducirse en un incremento sustancial de los recursos para Cataluña. De esta forma, FEDEA achaca que el acuerdo defina, pero no explique las claves de un acuerdo que, al contrario de lo que dice el Gobierno, no será beneficioso para todos. Por último, FEDEA contradice al Gobierno al analizar su acuerdo, ya que en contrapartida por la cesión total de los impuestos estatales, Cataluña promete, mediante este acuerdo, hacer 2 aportaciones al Estado. Una, con el objetivo de cubrir el coste de los servicios que el Estado siga prestando en la región, y otra que sería una cuota de solidaridad para contribuir a complementar la financiación de otros territorios con menos renta. 2 hechos que, según FEDEA, y al contrario de lo que defiende el Gobierno, hace que este acuerdo sea uno muy parecido al cupo vasco. En definitiva, el acuerdo, según el informe de FEDEA, apunta a que el balance de la propuesta será muy negativo desde el punto de vista del interés general. Bueno, la clave del cupo catalán, que es un cupo, que es un concierto, que es el tercer fuero en España, la tercera región foral de España, eso es lo que han acordado PSOE y RC. La clave, como digo, de este acuerdo es la bilateralidad. Esa es la clave. Cataluña forma parte del régimen común de financiación autonómica. Hay 2 modelos de financiación autonómica en España, uno foral, País Vasco y Navarra, y otro que es el régimen común, que funciona con otras reglas de juego, en donde el Estado recauda casi todo el dinero y luego lo reparte entre las diferentes comunidades autónomas en base a una serie de criterios que son aprobados por ley, la Ley de Financiación Autonómica, que es acordada en el Congreso, que es negociada con los diferentes partidos políticos y con el conjunto de las comunidades autónomas de régimen común. Y que ese dinero sirve para cubrir, para financiar competencias que son transferidas, que están en manos de las comunidades autónomas. Competencias muy importantes como educación, sanidad, justicia, servicios sociales, etc. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que se ha roto la baraja. PSOE y RC han roto la baraja. Y de forma bilateral, sin el acuerdo del resto de comunidades autónomas, han dicho que van a modificar el régimen de financiación común. Y eso supone un problema. No solo para el conjunto de España, sino muy especialmente para el resto de comunidades autónomas, que se van a ver afectadas por este acuerdo. Por lo tanto, esa es la clave del asunto, y lo que viene a señalar FEDEA y otros economistas es que concederle el concierto a Cataluña va a suponer, pues, como mínimo 13.000 millones de euros menos que van a ir a parar al resto de comunidades autónomas. Y por lo tanto, ¿cómo se va a cubrir ese agujero? ¿Cómo se va a financiar ese dinero que va a aportar de menos Cataluña? Pues solo hay 2 formas, o con más impuestos, especialmente Madrid, que es la que más recauda, o con menos gasto, con recortes de gasto. Aquí la clave es que hay que discutir el modelo entre todos. ¿Por qué se le concede a Cataluña un concierto y no al resto de comunidades autónomas? Porque aquí hay que jugar con las mismas reglas de juego, ¿eh? Hay algo que se llama igualdad ante la ley. Si Cataluña consigue un concierto, lo mismo se podría trasladar a otras comunidades autónomas, pero insisto, eso supone un quebranto, un problema para la financiación autonómica tal y como está concebida. Por lo tanto, discútase, háblese, negóciese y apruébese en conjunto, de forma multilateral entre todas las comunidades autónomas y no de forma bilateral, porque si no, el roto que le va a hacer a las cuentas del resto de regiones va a ser colosal.
Y seguimos también muy pendientes de las novedades respecto a la mujer del presidente del Gobierno, respecto a Begoña Gómez. La Universidad Complutense de Madrid ha confirmado que da por finalizada la cátedra que dirigía la mujer de Pedro Sánchez. Su rector es uno de los imputados en esta causa, donde se investiga si se cometieron delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Precisamente en las últimas horas hemos conocido también audios de las declaraciones de varios imputados y testigos en la causa que fueron interrogados por el juez Juan Carlos Peinado en los meses de julio y agosto. Entre ellos, las declaraciones de Joaquín Goyache, el rector de la universidad, reconociendo encuentros con Begoña Gómez en Moncloa para hablar de la cátedra. Todo ello cuando también hemos conocido que la Fiscalía de Madrid apoya investigar por prevaricación al juez Peinado tras la citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre este caso. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. La Universidad Complutense de Madrid ha decidido no renovar la cátedra extraordinaria para la transformación social competitiva que codirigía Begoña Gómez. El centro madrileño ya había avisado hace varios meses que no continuaría con ese curso, entre otros motivos por la salida de varios de los patrocinadores. Y precisamente uno de los hechos que se investiga en la causa contra la mujer del jefe del Ejecutivo es si hubo trato de favor en la creación de la citada cátedra y en la decisión de situar como codirectora a Begoña Gómez. Además, en la grabación de la declaración del pasado 29 de julio, se escucha al rector de la universidad, Joaquín Goyache, enmarcar la cátedra extraordinaria dentro de la normalidad de las actividades de la universidad. Sin embargo, al magistrado le parece muy relevante el hecho de que la cita para hablar de negocios fuera en la sede presidencial, así como que el rector supiera que estaba frente a la esposa de Pedro Sánchez. Para él, su actitud de dar la orden al vicerrector de que creara esta cátedra en 2020 pudo ser constitutiva de un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias. Escuchamos la declaración del rector. ¿Y quién tuvo la iniciativa de que se celebrara esa reunión? En la primera personal, se refiere usted, señoría, la doña Begoña Gómez Fernández. ¿De quién recibió usted la comunicación para que se celebrara la reunión? De la señora Begoña Gómez Fernández, me consultó. ¿Y dónde se celebró en concreto? En el Palacio de la Moncloa. ¿Llegó usted a tener conocimiento de que la señora Gómez Fernández en ese momento tenía la condición de esposa del presidente del Gobierno? Dentro de este apartado, Juan Carlos Doadrio, el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense y que tuvo que poner en marcha la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez, manifestó ante el juez Juan Carlos Peinado que la mujer de Pedro Sánchez quería cobrar 15.000 euros por cada máster, es decir, el doble de lo habitual. Escuchemos. ¿Sabe si Begoña Gómez cobraba algún emolumento de la Complutense por su labor pedagógica? Ninguno, pero eso tenía más que prohibido, exceptuando lo que era el máster. En el que ahí hubo unas preguntas, porque ella cobraba 15.000 euros, no puede cobrar más. Nadie de fuera de la Complutense, de dentro pueden cobrar hasta 30.000. Eso lo sé porque me hicieron la pregunta ellas, cuando yo, Cristina y Begoña, como eran dos máster, querían ver si podían cobrar 15.000 y 15.000. Yo lo pregunté, asuntos económicos, me dijeron que no, que por normas presupuestarias tenía que ser 15.000 euros, dieran lo que dieran. Eso es lo que cobraría, pero sería por los máster. Por la cátedra no pudo cobrar. También dentro del caso de la mujer del presidente, la Audiencia Provincial de Madrid ha pedido al juez Peinado toda la causa contra Begoña Gómez. Dicha petición ha provocado ciertas alarmas en algunas acusaciones personales ante la posibilidad de que el tribunal esté barajando archivar la causa durante la deliberación fijada para el próximo 30 de septiembre. Fuentes consultadas por Libertad Digital afirman que es infrecuente pedir una copia de toda la causa para resolver un recurso. Sostienen que podría obedecer únicamente al especial celo de los magistrados en un caso especialmente sensible al afectar a la mujer del presidente del Gobierno. Y por otro lado, la Fiscalía ha aceptado al trámite la querella de Sánchez contra el juez Peinado al considerar que el magistrado puede incurrir en prevaricación por citar al presidente del Gobierno. Además, Adrián, el caso Begoña Gómez no es el único que sigue su curso judicial, también lo hace el que acorrala a otro miembro de la familia, en este caso el caso de su hermano, de David Sánchez Pérez Castejón, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La acusación exige al juez citar al autor del informe de Hacienda que ve legal que David Sánchez no declare IRPF. La juez ha reclamado la identidad del autor del llamativo informe, así como las 5 últimas declaraciones de la renta del hermano de Pedro Sánchez ante su inexplicable patrimonio. Cabe recordar que con menos de 300.000 euros de ingresos, el hermano del presidente ha conseguido acumular un patrimonio, Adrián, de más de 2 millones de euros.
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, no desiste en su intento de apartar de la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz los correos electrónicos incautados por la UCO de su propia cuenta de email y de los otros altos cargos de la Diputación de Badajoz. Su defensa ha presentado un nuevo escrito contra el último auto de la instructora Beatriz Viedma, en el que desestimaba el intento del músico de elevar su petición a la Audiencia Provincial por haberse registrado fuera del plazo legalmente establecido. El hermano del jefe del Ejecutivo defiende en un nuevo recurso de reforma que el trámite debe ser admitido al entender el mes de agosto como un periodo inhábil para la interposición de recursos. De esta forma, la defensa de Sánchez busca justificar que el escrito no fuese presentado hasta el mes de septiembre, casi 3 semanas fuera de plazo. Con este sería el tercer intento de David Sánchez de apartar de las causas los emails intervenidos por la Unidad Central Operativa y que podrían ser clave para la instrucción dirigida por la magistrada. Además, el diputado del PSOE, Francisco Martos Ortiz, que ha recurrido que la UCO incautase los correos electrónicos de los altos cargos de la Diputación de Badajoz, se enfrenta a 3 años de prisión por acoso laboral y lesiones psíquicas. Fue condenado en 2020 por el Juzgado de lo Penal de Don Benito cuando era alcalde de Caustera, a 3 años de cárcel, a inhabilitación y a pagar 33.100 euros al arquitecto municipal. El socialista recurrió la condena y fue absuelto por la Audiencia Provincial. Sin embargo, este fallo se ha recurrido ante el Tribunal Supremo, que tiene pendiente de admisión el asunto. Y ahora vamos con las novedades del escándalo Ábalos-Jessica. Seguro que lo recuerdan porque lo comentamos aquí en el programa la semana pasada. José Luis Ábalos, el ministro de Transportes y actual diputado socialista, ya comentamos que Jessica es una mujer que tuvo una relación con el ministro durante varios años. La joven fue colocada en una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes y realizó una treintena de viajes oficiales acompañando al entonces ministro, según informaba The Objective. El ministro además podría estar de los pagos de estos viajes a Jessica y recibía alrededor de entre 1.200 euros y 1.500 euros por cada uno de ellos, mientras que el sueldo del ministro era de 4.300 euros al mes. Unos viajes que gestionaba la mano derecha de Ábalos, Koldo García. Como novedad, esta semana hemos conocido las declaraciones de José Luis Ábalos. Ha concedido una entrevista a Onda Cero para explicar de dónde salía ese dinero, el dinero de los billetes y de los alojamientos de Jessica en esos desplazamientos. Usted tuvo una relación con la tal Jessica. Sí, como las que tienen normalmente todas las personas, ¿eh? No de otro modo. Ya, pero que los viajes se los pagaba ella y los alojamientos los pagaba ella. Hacía yo, pero a mi cargo, no como se ha dicho, ¿eh? Como se ha dicho. Pero claro, es un clamor, ¿eh? Que lo pagaba lo público. Nunca. Toda la información del dinero que recibía la mujer que acompañaba al exministro en sus viajes oficiales se descubrió a raíz de un correo electrónico del propio José Luis Ábalos. En el correo, Jessica le reclamaba casi 40.000 euros por acudir con él a una treintena de actos, concretamente a 31, y desplazamientos oficiales desde noviembre del año 2018 hasta julio del año 2019. Pero Ábalos asegura que nadie le reclama nada. Dice que ese correo electrónico lo envió él a él mismo, además por otros motivos, y que por lo tanto dice que ese correo no es un correo real. Ese es un correo que le han mandado una foto de mi ordenador y han borrado el origen y el destinatario, no por protección de datos, por favor, a estas alturas se van a poner tan finos, ¿no? No es ella la que escribe. No, lo han tachado para que no se vea que es un correo fake. Y aún se ve algo. Porque si aumentamos la foto publicada, veremos que es de PAP. Pero el correo entonces lo ha fabricado alguien. Claro. Y es una trampa. ¿De PAP qué significa? Que ahí es donde me he perdido. Pues te diré que lo vean y ya te lo adelanto yo. Es que yo lo tengo. Porque es de papá a papá. Es que lo hice yo. ¿Que lo hizo usted el correo? Sí. Fue una trampa que luego, pues mira, cosas de la vida, algún inescrupuloso y alguna desesperación pues ha hecho llevar a eso. Bueno, no dejamos del todo al exministro de Transportes porque esta semana han declarado varios imputados en el caso Koldo, el caso del Partido Socialista y de la compra irregular de mascarillas durante la pandemia. El exsecretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, que fue destituido el pasado marzo salpicado por este caso, ha asegurado al juez que contrató con Soluciones de Gestión la adquisición de las mascarillas siguiendo las instrucciones del propio José Luis Ábalos. También ha declarado esta semana en calidad de testigo el exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, quien dice no
recordar si se reunió en pleno rescate de la aerolínea Air Europa con Begoña Gómez ni con el imputado Víctor de Aldama. Ignacio. La figura de José Luis Ábalos se encuentra entre la espada y la imputación después de que esta semana se hayan retomado los interrogatorios de la trama Koldo. Dos de estas comparecencias le han señalado directamente como responsable de la compra de mascarillas fraudulentas. Por un lado, el exsecretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, declaró ante el juez que se dedicó a cumplir órdenes de la cúpula del Ministerio de Transportes para la compra de mascarillas. Manzanares ha sostenido que las indicaciones sobre la contratación de estos contratos venían del Ministerio, aunque no ha señalado directamente a José Luis Ábalos, algo que sí ha hecho el que fuera presidente de Puertos del Estado hasta 2021, Francisco Toledo. Este organismo adquirió 8 millones de mascarillas por valor de 20 millones de euros a través de una adjudicación, y Toledo ha precisado ante el magistrado de la Audiencia Nacional que planteó dudas sobre dicho contrato, pero le indicaron que José Luis, palabras textuales, había dado luz verde. Precisamente, Álvaro Sánchez Manzanares fue la persona que indicó a Francisco Toledo que siguiera adelante con el contrato con el visto bueno de Ábalos. El escándalo continúa. La mujer del presidente, el hermano del presidente, la mano derecha del presidente durante muchos años. Ay, amigos, España, qué país. Una pequeña pausa y regresamos. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Elecciones en Estados Unidos del próximo 5 de noviembre, un cara a cara entre Donald Trump y la reciente ascendida Kamala Harris, muy similar a los de los últimos años, bronco, incómodo y con poca cortesía, pero con la candidata demócrata dando la sorpresa y exhibiendo su rol de atacante frente al desconcierto e incomodidad mostrado por Donald Trump. Las embestidas se dieron por toda la lista de temas: el aborto, la economía, la geopolítica, la inmigración, la raza o el derecho a portar armas. El debate duró 105 minutos, en el que Trump intervino más, pero Kamala golpeó más fuerte, llevándose, según las encuestas, el primer asalto electoral. Unos ataques que centró Kamala en la imputación del expresidente y del crecimiento del índice de criminalidad. Me encantaría hablar de lo que Donald Trump nos dejó. Donald Trump nos dejó el peor desempleo desde la Gran Depresión. Donald Trump nos dejó la peor epidemia de salud pública y Donald Trump nos dejó el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil, y lo que hemos hecho es limpiar el desastre de Donald Trump. El debate contó con los periodistas de ABC News que ejercieron las labores de verificación para desmentir el bulo de Harris sobre la criminalidad, pero también tuvieron que intervenir para corregir a Donald Trump. Muchas ciudades no quieren hablar de ello, como Aurora o Springfield. No quieren hablar de ello porque les da mucha vergüenza. En Springfield los inmigrantes están comiendo a los perros, a los gatos, se están comiendo a las mascotas. Solo quiero aclarar aquí que mencionaste Springfield, Ohio, y ABC News se comunicó con el administrador de la ciudad allí y nos dijo que no había informes creíbles y específicos de mascotas lastimadas por inmigrantes. A falta de 51 días para la celebración de las elecciones en Estados Unidos, el buen papel de Kamala Harris en el debate electoral y el apoyo de Taylor Swift a la candidata demócrata han logrado dar la vuelta a las encuestas. Después de estos acontecimientos, Harris ha subido hasta el 48% de intención de voto y se coloca a 1,5 puntos de distancia sobre Donald Trump. Bueno, pues dejamos Estados Unidos y regresamos a España para analizar un caso muy concreto que sigue generando novedades de la mano pues del mejor analista y conocedor en esta materia. Carlos Cuesta, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, ¿qué tal todos? Pues esperando ese análisis siempre certero que hoy me imagino por dónde va. A ver si conseguimos influir en la audiencia provincial, que tiene en estos momentos que decidir si un caso que desde mi punto de vista es obsceno, pero y no hablo exclusivamente desde el punto de vista político, y desde el punto de vista ético, que esto hay mucha gente en la que coincide, sino que hablo desde el punto de vista legal y delictivo. Me parece obsceno literalmente. Y evidentemente estamos hablando del caso Begoña Gómez. La audiencia provincial va a tener que decidir si le retira el apoyo al juez Peinado, que por cierto aquí hay mucha gente que está diciendo si le retira el apoyo lo archiva. A ver, la audiencia provincial lo que puede decidir es si le retira el apoyo al juez Peinado e incluso si solicita un traslado de la instrucción a otro juez. No se archiva el caso. Aquí las huestes de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez han debido venir muy arriba. Pero independientemente de eso, vamos a analizar los hechos y vamos a recopilar los hechos que ya están probados. Y cada uno que decida si con esto lo normal es seguir investigando o no. Hechos con lo poquito que llevamos de instrucción que están totalmente probados. Número 1. La cátedra se creó tras citar al rector de la Complutense en Moncloa.
literalmente probado. No lo ha desmentido ninguna de las fuentes que estuvo presente en esa reunión, ergo lo debemos quedar lógicamente por probado. Desde mi punto de vista, simplemente esto ya sería más que suficiente para justificar la investigación. Pero, número 2, el rector, Goyache, ordenó crear la cátedra sin tener el convenio de patrocinio que exige la propia normativa de la Universidad Complutense. ¿Por qué lo hizo? Hombre, pues digo yo que habrá que investigarlo, ¿no? Porque huele a tráfico de influencias como la copa de un pino. 3. El rector ordenó crear, con estas palabras, la cátedra de la mujer del presidente, le dio la orden al vicerrector Doadrio en aquel momento, sabiendo perfectamente que ella carecía de la titulación universitaria, de la más mínima titulación universitaria. Ese hecho sí quedó reflejado en el boletín interno de la Universidad Complutense, pero les dio olímpicamente lo mismo. De hecho, se discutió que haría falta una persona que la acompañara como director académico por la falta plena y completa de formación universitaria de Begoña Gómez, la mujer del presidente, y se le acabó nombrando a ella directora pasando por encima de ese criterio. 4. El amigo íntimo de Sánchez, David Sanza, pidió fondos para la cátedra llamando, y todo el mundo sabía que era el amigo íntimo del presidente del gobierno, y llamó para presionar para conseguir patrocinios para la mujer del presidente. 5. Carlos Barrabés, ayudó a crear el máster de Begoña y ella le dio cartas de recomendación para los concursos públicos. Bien, ha dicho Moncloa que es que no servían para nada las cartas. Vale. 6. Barrabés disparó el importe de los contratos públicos con su firma Innovanex en, agarraos, 141 veces. 141 veces multiplicó el dinero conseguido en concursos públicos después de que le repitiera Begoña Gómez esas cartas de recomendación. 7. El software de la cátedra, que ella encargó un software, lo diseñó ella, sin ninguna titulación, se lo regalaron, atención, Indra, Google, Telefónica, y como se quedaron cortas, ella pidió y generó ella misma las bases de un concurso público de un software que 8 acabó quedándose ella para su propia sociedad en contra de lo que marcaban los propios contratos. Esto por la parte de la cátedra. Y ahora vamos a todo el resto. Ya totalmente probado porque ha sido certificado por la empresa, etcétera, y no ha sido desmentido por nadie. Begoña Gómez y Víctor de Aldama, el principal comisionista de la trama Coldo/PSOE, se citaron 2 veces en la sede Globalia en pleno rescate. Sánchez dio a la Organización Mundial de Turismo una sede gratis por 75 años, más 24,4 millones, y casualmente la Organización Mundial de Turismo se dedicó a introducir en todo tipo de negocios a Begoña Gómez, incluidas rondas con ministros, viajes internacionales, presencia en asambleas internacionales de turismo, donde no pintaba absolutamente nada Begoña Gómez. Sánchez también benefició a las universidades de su mujer en sus acuerdos con Marruecos, lo hemos publicado en Libertad Digital y hemos incluso exhibido el documento por el cual se comprometió a generar más negocio para universidades públicas y privadas españolas en Marruecos. Begoña Gómez también mantuvo alianzas con AP de Maroc desde el Africa Center en plena sumisión de Sánchez a Marruecos. Begoña Gómez hizo negocios en los viajes oficiales de Sánchez a África. Hemos mostrado en Libertad Digital incluso un documento de la Embajada de Ghana donde lo cita expresamente. De hecho, asegura que ella se presentó como representante de la oficina de la primera dama, de la mujer del presidente, cuestión que no existe, cosa que no existe aquí en España. Y Guacalúa, una firma montada entre Globalia con los locales de Barrabés y el respaldo de la AMT, patrocinó el Africa Center de Begoña Gómez. Se gastó más de 1 millón de euros. Esta es la recopilación de hechos. Esto es lo que tiene que evaluar la Audiencia Provincial. A mí, de verdad, que llegados a este punto ya no sé muy bien, sorpresas pocas en España, pero no sé muy bien qué pensar. O sea, no sé dónde está la duda sobre que evidentemente todo lo que he citado, que repito, son hechos probados, son indicios más que evidentes de un posible delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, Manuel. Más claro, agua. Carlos Cuesta, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia. La trinchera de llamas. Es radio.